entregado las unidades de inteligencia y el comando de personal del ejército a gente pagada a sueldo de las disidencias narcoterroristas de este país. Lo que ocurrió en el Senado no fue un simple cruce de palabras, fue una detonación política. En medio de un ambiente crispado, cargado de acusaciones cruzadas y susceptibilidades al límite, J. P. Hernández irrumpió con una intervención que descolocó por completo a María José Pizarro y encendió el recinto. Bastó que el senador pidiera la palabra para que el choque se volviera inevitable. Pizarro, que no había mencionado su nombre, terminó quedando en el centro del huracán cuando Hernández la señaló sin rodeos, exhibiendo lo que él calificó como contradicciones, silencios selectivos y doble moral dentro del petrismo. Lo que vino después fue una secuencia de reproches, respuestas cortadas, molestia evidente y un tablero político que volvió a temblar ante la crudeza del enfrentamiento. Nada quedó a medias. Nada quedó tibio. Todo quedó expuesto. Si es que esto ya me parece el colmo. Tengo yo que continuar aceptando señalamiento tras señalamiento falaz por parte de este senador que lo único que ha hecho estos 4 años es ejercer una violencia sistemática en mi contra. Gracias, presidente. Miren cómo es esto de gracioso. Senadora Paloma Valencia, la senadora José Pizarro... Senador JP, moción de orden de la senadora María José. No, es que no me referí siquiera, ni por alusión, ni lo nombré al senador Jonathan Pulido. No lo nombré. No existe motivación alguna para un derecho a réplica cuando no lo nombré. Me refería a otras intervenciones. Si el señor se da por aludido, esto es otra cosa, pero no me referí. Y yo sí le pido que si vamos a dar mociones de réplica, lo hagamos. No estoy dando réplica, senadora. Estoy dando una moción por alusión por 2 minutos, senador JP. Gracias, presidente. Senadora Paloma Valencia, la senadora José Pizarro dice que le parece muy mal que usted le haya pedido a Iván Cepeda que no la mandara a matar. Ella dice que le parece terrible porque usted está tratando a Iván Cepeda de asesino, pero procede a llamarme matón. Es la hipocresía de la senadora José Pizarro en la plenaria de este Senado. Resulta que aquí maltrataron a una mujer y hay imputados por ese maltrato y la senadora que hace campaña con las mujeres guardó silencio. Un compañero de ella que hizo política con ella explota laboralmente a las mujeres y la senadora que hace campaña con las mujeres guardó silencio. Un viceministro cogió y le metió la mano por debajo de la blusa y le manoseó los senos a una joven del Ministerio del Interior. Y la senadora José Pizarro, hipócrita, que hace campaña con las mujeres, guardó silencio. Sin duda alguna, si aquí se dan una premiación en este Senado a la más hipócrita, no lo digo yo, lo dice el país. Incluso congresistas del Pacto Histórico me lo han dicho. Se lo ganaría ese premio a la más hipócrita, María José Pizarro. Pero hoy, senador Cepeda, mientras almorzaba y lo veía por televisión para defenderse de aquí de unos cuestionamientos que le hacen a usted en lo personal, trayendo a colación hechos de la historia que gracias a Dios pasaron, que ya este país no está repitiendo la época del paramilitarismo. Usted los vuelve a poner en primer lugar de la discusión nacional y vuelve a poner a esos señores en la picota pública. Usted, que hoy está encabezando las encuestas, que tiene una gran opción de ser presidente de Colombia, que lo veo ahí hablando con suficiencia, creyéndose ya ganador, debiera dejar ese odio que usted tiene y ese resentimiento que profesa y que hoy le muestra a sus adversarios. Si de verdad quiere llegar a representar este país,
Y voy a decirle una cosa que no le he dicho nunca. Senador Cepeda, por fortuna se supo la verdad en materia del paramilitarismo, pero este país y la justicia tienen una gran deuda porque la FARC política nunca se ha desnudado hasta el día de hoy. Muchas gracias, presidente. Mire, muy brevemente, este no es un debate contra la fuerza pública. Para nuestros soldados, policías, solamente gratitud, admiración, aprecio. Pero aquí lo grave no lo hizo la fuerza pública, lo hizo el gobierno. Y nos queda debiendo, señor ministro, las explicaciones sobre qué pasó con la inteligencia de este país, que el país tiene derecho a saberlo. ¿Cómo que cogen un licenciado de educación física y lo vuelven inspector, lo vuelven director de inteligencia, ministro? Y que ese es el señor que le entrega a usted la información falsa y al presidente Petro la información falsa sobre Huertas. Y usted no tiene contrainteligencia para enterarse qué clase de delincuente tiene metido ahí. ¿Qué es lo que está pasando con la inteligencia de este país, señor ministro? Cuando resulta que ustedes no se enteran de los atentados ni de los planes criminales y nos notificamos con los muertos, con las tomas. Ese es un tema que no se puede soslayar. Como quiero decir muy claramente, me preocupa mucho que usted no supiera lo de Huertas, porque lo sabíamos hasta nosotros que no recibimos la información del gobierno de cómo las centrales de inteligencia habían advertido al gobierno Duque y al gobierno Petro de que Huertas era un traidor, y usted lo dijo, un traidor es la muerte al lado. Y ojo, porque estamos hablando de que allí está no solamente Huertas, sino Mazo, que estuvo de asesor de despacho del ministro Iván Velázquez, decidiendo la vida y permanencia de la fuerza pública, de los oficiales y los suboficiales. Este debate es por ellos, porque esa caída de oficiales y de suboficiales fue una purga de las disidencias sobre las Fuerzas Armadas de Colombia, señor ministro. Pero otro que le quiero decir, me preocupa mucho que siga bajando el ejército de Colombia. Usted en sus cifras lo mostró, 23.000 hombres menos. Es una vergüenza para este país en semejante violencia que tenemos. Mencionaron aquí las bonificaciones y la mesada 14, iniciativas de nuestro senador Carreño. Es el autor de esos proyectos y le agradecemos al gobierno que los haya acompañado. Y ojalá, ministro, usted le diga la verdad a los policías y soldados de este país, que fue el senador Carreño del Centro Democrático quien presentó esos proyectos y quien los sacó adelante. Y hablando de los aviones que mencionaron aquí, yo no he logrado entender cómo es que necesitamos aviones si ahora son mejores amigos de Venezuela. La superioridad aérea se pedía por la posible invasión que podía hacer Maduro sobre Colombia y no teníamos cómo defendernos. Y ahora que somos mejores amigos de Venezuela, compramos aviones Gripen. No entendimos para qué, pero sobre todo no entendimos por qué nos costaron $100 millones adicionales cada avión, por encima de lo que le costaron a Malasia. A mí sí me parece que es el momento de que nos digan esas cosas, ya que lo mencionaron aquí en esta discusión. Me preocupa muchísimo del director Rodríguez en la UNP que nos diga que usan la ley 2272 para entregarle escoltas y carros oficiales a la criminalidad. Y nos dice que el gobierno Porotti y Patiño ordenó que esos esquemas de protección se les entregaran. Doctor Rodríguez, yo le recomiendo que pida copia de lo que está en los computadores y teléfonos, porque los carros de los colombianos que usted entrega se la pasan transportando droga, se la pasan transportando niños reclutados, se la pasan recogiendo plata, y está ahí en esos chats. Doctor Rodríguez, para que si no digan después que no sabían, quítale los carros a la delincuencia para que no puedan seguir transportando en los vehículos oficiales a los niños que reclutan. Quítale los carros a la delincuencia para que no transporten, pagados por los colombianos, la droga, las armas y toda la porquería de los grupos narcoterroristas. No, ciudadanos de Colombia,
Este es un debate para honrar la memoria y la vida y la obra de las Fuerzas Armadas y para reclamarle a este gobierno que haya entregado las unidades de inteligencia y el comando de personal del ejército a gente pagada a sueldo de las disidencias narcoterroristas de este país. Cada semana nos despertamos con un escándalo, escándalo tras escándalo, y el gobierno siempre con un papel protagónico. Pero el debate que hoy nos convoca es sin duda el más aterrador de todos, porque ya no estamos hablando de errores administrativos ni de fallas puntuales. Estamos durmiendo con el enemigo, senadora Paloma. Lo que vivimos no es una simple falla en la seguridad, ni un tropiezo institucional, ni un accidente. Lo que enfrentamos es la infiltración sistemática, calculada, permisiva de estructuras criminales en los organismos más sensibles del Estado. Y mientras esto ocurre, mientras los grupos armados avanzan por regiones enteras, mientras siembran miedo, mientras desplazan familias y reclutan niños, el gobierno guarda silencio. Un silencio que duele, que abandona, un silencio cómplice. Lo más devastador no son solo las cifras, son las vidas humanas que están detrás de ellos. Es el niño que dejó de ir a la escuela porque los ilegales no lo permiten. Es la madre que salió corriendo porque igualmente los ilegales decretaron un toque de queda. Es el soldado que confiesa con voz quebrada que lo mandan al terreno sin inteligencia, sin respaldo y sin voz. Todo eso ocurre mientras el Estado mira para otro lado. En esta plenaria, mi colega, la senadora Paloma Valencia ya expuso varias cifras, no las voy a repetir, pero sin lugar a dudas, los grupos armados organizados aumentaron un 15%, el Clan del Golfo aumentó un 18%, y en el 2024 se registraron 115 ataques con drones explosivos. Pregunto, Huila, Tolima, Caquetá, Cauca, ¿quiénes están utilizando los drones, senadora Zuleta? La insurgencia, los grupos armados. Este país enfrenta unas cifras aterradoras y por eso no se puede hablar de paz, ni de tranquilidad, ni de avance. Tiene que hablarse de abandono, de una Colombia que está en retroceso, que se está dejando arrebatar por quienes siembran el terror. No por falta de valentía de nuestros soldados y policías, sino porque el Estado no les está dando ni las herramientas, ni la inteligencia, ni el respaldo político que necesitan nuestras fuerzas públicas. Enfrentan el peor escenario. No tienen inteligencia, no tienen herramientas, ni un respaldo político. Nuestra fuerza pública hoy tiene recortes, tiene un desgaste operativo y tiene ausencia de poder. Todo esto surgen preguntas inevitables. ¿Cómo es posible que nuestras tropas sean emboscadas con precisión milimétrica y otra vez, una y otra vez? Eso no es azar, eso es información filtrada. ¿Cómo es posible que cabecillas criminales se movilicen en camionetas blindadas? Veo que todavía está el doctor Augusto Rodríguez. Eso no es un error, eso es permisividad. ¿Cómo es posible que un gobierno que prometió proteger la vida termine protegiendo a quienes la destruyen? Por eso afirmo lo que muchos colombianos sienten. El gobierno no ha sido pasivo, ha sido cómplice. Por omisión. Ató de manos a la fuerza pública con ceses al fuego que los grupos armados jamás respetaron. Desmoralizó la tropa, debilitó la inteligencia militar y policial y ha mantenido un silencio que retumba en cada región donde hay un fusil y no hay presencia del Estado. La inteligencia del Estado es sagrada, es la barrera invisible que evita una masacre, que evita un ataque, que evita la muerte de un soldado o que evita la muerte de un niño.
Cuando esa inteligencia se deja penetrar, el Estado comienza a morir y hoy estamos viendo sus signos más dolorosos. No nos digamos mentiras, no sigamos en esta polarización, pensemos en la patria, pensemos en el país. No creo que en estos 8 meses que quedan de gobierno, senadora, no creo que se vaya a corregir el rumbo que hoy tenemos. Por eso, pese a que no creo que el presidente Petro lo vaya a hacer, exigimos una purga inmediata en los organismos de seguridad, la reactivación rápida de la inteligencia militar. Senadora, tiene un minuto, por favor, para que termine. Gracias. Gracias. El respeto absoluto por el uniforme de los soldados y de la policía. Lo digo sin rodeos. Si no son capaces de proteger los secretos del Estado, no son capaces de gobernar el Estado. Por eso hoy, como senadora de la República, como mujer huilense y como colombiana que ama su país, exijo que este gobierno no abandone más la gente. Gracias, señor presidente. A usted. El choque entre J.P. Hernández y María José Pizarro dejó en evidencia una tensión que hace tiempo se viene acumulando en el Congreso. Lo que comenzó como una moción de orden terminó convirtiéndose en un enfrentamiento directo, duro y profundamente político. Hernández apuntó a un tema que incomoda a la bancada de gobierno, la distancia entre el discurso y la práctica. Señaló con fuerza los silencios selectivos frente a casos de abuso, maltrato y escándalos internos, poniendo sobre la mesa una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué pasa cuando quienes se presentan como abanderados de causas sociales callan precisamente cuando esas causas son vulneradas dentro de su propio sector? Pero el momento más punzante no estuvo en el choque verbal con Pizarro, sino en el mensaje dirigido a Iván Cepeda. Hernández le recordó su lugar en las encuestas, su creciente poder político y la manera en que su discurso revive constantemente heridas del pasado para justificar el presente. Fue una advertencia directa, incómoda y contundente. Un país no se gobierna desde el resentimiento ni desde la repetición interminable de narrativas que dividen, sino desde la capacidad de enfrentar sus deudas pendientes sin reescribir los conflictos para beneficio propio. Lo que Hernández sugirió, en el fondo, es que las verdades a medias de un lado no borran las verdades aún ocultas del otro. El resto del debate amplificó esa fractura. Entre denuncias, interrogantes sin respuesta y un clima cada vez más tenso, el Congreso volvió a quedar como el reflejo de un país exhausto, que observa cómo cada sector se atrinchera en su verdad. Mientras unos acusan infiltración y colapso institucional, otros acusan persecución y manipulación política. Y mientras tanto, en las regiones, la violencia avanza, los grupos armados se fortalecen y la ciudadanía se pregunta quién está realmente defendiendo al Estado y quién está utilizándolo para librar sus propias batallas. El episodio entre J.P. Hernández y María José Pizarro no fue un exabrupto. Fue una síntesis perfecta de un país atrapado entre heridas que no cierran, liderazgos que no dialogan y un Estado que parece perder control de aquello que debería proteger. Las palabras se lanzan como proyectiles, pero las consecuencias se sienten fuera del recinto, en los territorios, en la seguridad, en la confianza ciudadana. Y mientras cada bando acusa al otro de traicionar sus principios, el país sigue esperando la respuesta que nadie quiere dar. ¿Quién asumirá la responsabilidad de frenar este deterioro antes de que sea irreversible?